buenas tardes. El día de hoy les voy a compartir el tema de la trascendencia de una adecuada nutrición en la enfermedad de Parkinson. Es muy importante hablar de este tema debido a que estos pacientes sufren de desnutrición aguda y crónica por varios factores. El principal factor va a ser la edad. Estamos hablando que es una edad en la que además del Parkinson han desarrollado o empiezan a desarrollar otro tipo de enfermedades como son diabetes, hipertensión, osteoporosis. La edad en sí conlleva al mal funcionamiento ya del organismo, del sistema digestivo. Empiezan a perder la posibilidad de comer adecuadamente, pierden el gusto, pierden el olfato y muchas veces necesitan de ayuda para poder consumir sus alimentos. El Parkinson además tiene limitaciones motoras. Estos pacientes tienen movimientos involuntarios, tienen contracturas musculares o sus músculos están demasiado tensos. Entonces esto también lleva a una imposibilidad al poder comer porque sus movimientos son muy lentos o por los movimientos involuntarios que les comentaba que pueden llegar a tener estos pacientes. La enfermedad de Parkinson también afecta la deglución de los alimentos. Tienen imposibilidad para tragar, lo cual conlleva a la disminución del alimento y esto también a una pérdida de peso. Los medicamentos o la mala digestión va a llevar también a un estreñimiento que puede ser también severo. Además de que los medicamentos como la levodopa interfieren con el consumo de proteína, específicamente la proteína de origen animal como son las carnes. Otros factores de riesgo que conllevan a la desnutrición en estos pacientes son un desbalance energético y la pérdida de peso, los trastornos del ánimo y del sueño provocados por la depresión o la ansiedad, los efectos secundarios de la medicación, la pérdida del gusto, del olfato y del apetito, así como una respuesta inflamatoria y un estrés oxidativo en su cuerpo. Todos estos factores van a predisponer a estos pacientes a una desnutrición que puede ser desde aguda hasta crónica. Es muy necesario hacer una evaluación nutricional de manera individual y personalizada. Necesitamos saber signos, síntomas y grado de desnutrición en estos pacientes. Necesitamos también desarrollar un plan de alimentación con un balance calórico y energético adecuado y saber de las comorbilidades que tiene para poder elaborar una dieta mucho más específica. No es lo mismo una dieta para diabetes que una dieta para hipertensión o que una dieta para sobrepeso o enfermedades cerebro- y cardiovasculares. A esto hay que sumarle las especificaciones para una dieta con Parkinson. Hay que mantener un control en la glucosa, en el sodio y en el colesterol de estos pacientes y promover hábitos saludables y una mejor calidad de vida. La interferencia de los medicamentos es de suma importancia para estos pacientes, porque esto también puede conllevar a una desnutrición, específicamente una desnutrición proteica. La levodopa, que es el medicamento que se usa regularmente para tratar Parkinson, compite con la absorción de las proteínas de los alimentos. Es indispensable que antes de consumir o antes de ingerir el medicamento, los alimentos tienen que ser consumidos 60 minutos antes o después de la ingesta del medicamento. Si el medicamento produce náuseas, se puede tomar un té de jengibre con algunas galletas saladas para disminuir los efectos de la medicación y 60 minutos después ya pueden ingerir sus alimentos de manera adecuada. Evitar consumir la levodopa con proteínas de origen animal o con grasas, ya que esto va a afectar la absorción. Y es necesario redistribuir las proteínas de origen animal específicamente a lo largo del día. Normalmente las proteínas de origen animal son consumidas por la noche y las proteínas de origen vegetal a lo largo del día. Ahora bien, el balance energético. ¿Esto qué quiere decir?
que una persona necesita un requerimiento calórico de manera individual a lo largo del día. Si el balance calórico o la ingesta de calorías es mayor a su requerimiento, va a haber una tendencia a subir de peso. Si la ingesta calórica es menor, va a haber una tendencia a la disminución de peso. En el caso de los pacientes de tercera edad, la ingesta calórica es menor porque la actividad física también es menor. Sin embargo, en pacientes con enfermedad de Parkinson, el desgaste energético que tienen es mucho mayor por todos los movimientos involuntarios que tienen a lo largo del día. Esto es equiparable a una actividad física intensa. Entonces, es necesario consumir más alimento o más calorías para evitar una desnutrición y una baja de su peso. Es necesario hacer varias comidas a lo largo del día en porciones más pequeñas para evitar cansar a estos pacientes. Y como les había comentado, es recomendable alimentos altamente energéticos como las grasas del aguacate, aceite de oliva o las semillas, que le van a aportar energía y además mayor saciedad. La dieta más recomendable para estos pacientes es la dieta mediterránea. ¿Por qué? Porque es una dieta alta en cereales integrales, en frutas y verduras. Todos estos grupos de alimentos tienen vitaminas, minerales y antioxidantes que van a ayudar a mejorar la salud del paciente, por supuesto la nutrición, y evitar un desgaste físico o un desgaste neurológico que llevará a agravar su enfermedad de Parkinson. Al darle a estos pacientes una buena cantidad de antioxidantes, la enfermedad de Parkinson o el avance de esta enfermedad se va a alentecer. No se va a curar, pero sí va a ser más lenta, lo que les va a permitir tener una mejor calidad de vida. ¿Qué otros alimentos incluye la dieta mediterránea? Bueno, el aceite de oliva, las grasas como el aceite de oliva, el aguacate, las semillas, proteínas de origen animal como los pescados, que también son altos en omega 3 y son mucho más fáciles de digerir. Como recomendación, es importante elegir frutas y verduras de temporada y de diferentes colores para que estos puedan aportar diferentes moléculas como antioxidantes, anticancerígenos o antitumorales a la dieta del paciente. Elegir también prebióticos. Los prebióticos son sustancias que van a ayudar al mejoramiento de la salud gastrointestinal, tanto probióticos como prebióticos. Algunos prebióticos conocidos de fácil obtención es el yogur, es la kombucha, el kefir, que básicamente son búlgaros de agua o búlgaros de leche, o el Yakult azul, que es bajo en azúcar. Esto les va a mejorar la digestión y les va a ayudar a colonizar la flora intestinal. En cuanto a las proteínas de origen animal, siempre es preferible las carnes blancas de origen pescados, pollo, porque son las carnes que tienen menor grasa saturada. Las carnes rojas son de mayor aporte de grasa saturada. Estamos hablando que las grasas saturadas, mejor conocidas como grasas malas, son las que llevan a taponear venas y arterias. Las grasas de origen vegetal o las grasas de pescados con alto aporte de omega 3 van a ayudar a disminuir los niveles de colesterol en sangre y a mejorar la salud cardiovascular de estos pacientes. Además, los omega 3 contenidos en estas carnes, como son los pescados, son sustancias desinflamatorias y también antioxidantes. Las proteínas de origen vegetal son las oleaginosas, es decir, nueces, almendras, cacahuates, etc. Y son fuentes de energía, de omega 3 y de grasa buena. Otras proteínas de origen vegetal son las leguminosas, como lo son los frijoles, las habas y las lentejas, que también son una buena fuente de energía y de fibra. Las grasas que debemos elegir en la alimentación de estos pacientes principalmente van a ser las grasas de origen vegetal. Por ejemplo,
aceite de oliva extra virgen, aceite de pepita de uva, aceite de aguacate, el aguacate en sí, aceite de coco, nueces o almendras, por ejemplo, por su alto contenido de antioxidantes y de sustancias desinflamatorias. Las grasas de origen animal, como lo son las mantecas, margarinas, mantequillas, tienen que usarse de manera restringida y, si es posible, evitarlas, sobre todo con pacientes con altos niveles de colesterol. En el caso de aderezos comerciales, cremas, chantillis, todo eso sí es necesario evitarlos por la cantidad de grasa y porque no son tan saludables o con mucho aporte nutrimental en las dietas de los pacientes. Bien, ahora les voy a hablar de los carbohidratos. Es importante hacer una diferenciación entre carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples son los de absorción rápida y estos son el azúcar y las harinas refinadas, sobre todo los que están contenidos en dulces, en postres, en pasteles, en galletas. Los carbohidratos complejos son todos los cereales integrales, todo lo que va a aportar fibra a la alimentación del paciente. Por ejemplo, el amaranto, la avena, la quinoa, las tortillas de maíz, panes y pastas con harina integral. Para endulzar los postres o los alimentos de estos pacientes hay que evitar el azúcar y preferir la miel de abeja o la miel de agave, que aunque también es un carbohidrato simple, por lo menos esto aporta nutrientes como vitaminas, minerales y probióticos. Además de que los carbohidratos complejos son de absorción lenta, lo cual conlleva a un mejoramiento de la salud gastrointestinal y a un mejoramiento en la glucosa en pacientes con diabetes. Bien, ahora les quiero hablar de la disfagia. La disfagia es un problema que afecta a estos pacientes al momento de alimentarse. La enfermedad de Parkinson provoca entumecimiento de la musculatura del organismo. En este caso estamos hablando del esófago y la boca. Entonces tienen problemas al masticar y al deglutir sus alimentos. Para esto, estos pacientes necesitan mantener una postura recta y la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante al momento de tragar. De preferencia que la barbilla esté pegada al pecho, porque de esta manera se va a obstruir las vías respiratorias y evitar una broncoaspiración por los alimentos. En cuanto a los alimentos, es necesario espesar los líquidos con algunas fórmulas que venden en farmacias o con maicena o harina de maíz. Esto les va a permitir una mejor deglución. Los purés tienen que ser sin grumos y una consistencia uniforme. Evitar también las dobles texturas, por ejemplo, la sopa de fideo, yogur con fruta o algún otro preparado que mezcle diferentes alimentos con diferentes texturas. Evitar alimentos duros o en hojuelas, granulosos, que se puedan pegar al paladar o que puedan lastimar la garganta y provocar tos o provocar broncoaspiración. Las texturas, les reitero, tienen que ser suaves, de apariencia y color agradables. En muchos de estos pacientes pierden la capacidad del gusto y del olfato, entonces nos podemos ayudar de condimentos o alguna otra sustancia para poder mejorar el sabor y el aspecto de los alimentos y que se los puedan comer con mucho más gusto. Los pacientes tienen que comer despacio, tienen que tragar perfectamente bien el bocado antes de echarse otro a la boca y al terminar de comer tienen que permanecer de pie o en movimiento por lo menos de unos 30 a 60 minutos. Nunca acostarse después de comer o de ingerir sus alimentos, porque puede haber algún tema de reflujo o broncoaspiración que nos puede llevar a un problema mayor. Y sobre todo también una higiene bucal antes y después de consumir los alimentos, lo cual les va a permitir limpiar la boca de cualquier sabor o sensación extraña. Muy bien, recomendaciones dietéticas en términos generales para estos pacientes.
Bueno, hacer varias comidas a lo largo del día en porciones más pequeñas y con alimentos altamente energéticos. Una alta ingesta de fibra y de líquido para mejorar la digestión y las evacuaciones diarias. El uso de especias, de condimentos y espesantes en los alimentos para mejorar texturas y la deglución de los mismos. La distribución de las proteínas, que nunca debe de olvidarse. Recuerden que las proteínas de origen vegetal deben de ser consumidas a lo largo del día y las proteínas de origen animal preferentemente en la noche, y el consumo de estas tienen que ser o antes o después de la ingesta del medicamento, por lo menos unos 60 minutos. La suplementación con vitaminas, minerales o algún otro producto siempre tiene que ser valorada tanto por el médico como por el nutriólogo, y va a depender de las características del paciente, sus requerimientos y las patologías o enfermedades que llegue a tener adicionales a la enfermedad de Parkinson. Se deben de establecer horarios de comida, de sueño y de ejercicio, y tienen que ser respetados. Los ambientes en donde va a comer el paciente con Parkinson tienen que ser libres de estrés, con conversaciones agradables, música relajante y con personas como familiares que les estén alegrando el momento. Deben de tener o contar con vasos y cubiertos adecuados para su manipulación y la ingesta de sus alimentos. Tienen que comer despacio, sin hablar y haciendo pausas, y antes de ingerir otro alimento, refrescar un poco la boca con un poco de líquido. Es también muy importante tomar baños de sol. Recordemos que por tratarse de pacientes que se encuentran ya en la tercera edad, o la mayoría de ellos en la tercera edad, ya hay una deficiencia de calcio o una deficiencia de vitamina D. Entonces es importante consumir alimentos con aporte de calcio, de vitamina D, como leche, yogur y quesos, de preferencia bajos en grasa, y que sean por la noche. Al mismo tiempo, los baños de sol, tomar 15 o 20 minutos diariamente de baños de sol para mejorar la absorción del calcio y la producción de vitamina D. Finalmente, una adecuada técnica de alimentación, de masticación y deglución para evitar algún problema mayor como la broncoaspiración. Siempre en condiciones óptimas y con familiares o cuidadores con que les tengan paciencia y que los lleven a mejorar su calidad de vida día a día. Y bueno, la conclusión es que sí tiene trascendencia una buena alimentación en estos pacientes. Como les decía en un inicio, son pacientes con una alta predisposición a la desnutrición o a la malnutrición por varios factores. Si un paciente con Parkinson tiene una adecuada dieta, una adecuada alimentación o un adecuado ambiente en donde ingerir sus alimentos, le va a permitir contar con una mejor esperanza y calidad de vida, además de mejor ánimo. El aporte correcto de energía, vitaminas, minerales y antioxidantes también les va a ayudar a retardar los efectos de la enfermedad, y no solo la de Parkinson, sino la de otras enfermedades, o a disminuir sus efectos en su cuerpo. Por lo tanto, es necesario mantener a los pacientes bien hidratados, bien alimentados o con un aporte o requerimiento de vitaminas, nutrientes y antioxidantes específicos para que tengan una mejor salud y calidad de vida. Gracias.